ese de Éxodo. Y vamos a, voy a continuar del capítulo en que nos quedamos. En el capítulo 13 empezamos viendo esa salida del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Hoy vamos a continuar viendo otros sucesos, otros eventos que pasaron en el camino mientras ellos iban saliendo. Sepan que no han salido completamente de la tierra de Egipto. Hemos visto lo que está pasando mientras van saliendo. Y en este momento, en el capítulo 13, verso 17, 13, verso 17, entonces vamos a ver algunas de esas cosas que a veces no lo analizamos tanto, pero sí tiene una gran repercusión en nuestra vida como cristianos. Recuerden que Egipto representa el pecado en nuestras vidas o el mundo en nuestras vidas, y la tierra prometida representa el cielo. O sea, la tierra prometida representa el cielo. Entonces, ¿qué representaría ese tiempo en el desierto? Ese tiempo del desierto representa el tiempo que estamos aquí en la tierra. Ahora, aunque no estamos yendo ahora mismo a hacer ese análisis, sí es bueno que mientras estamos estudiando el libro de Éxodo, tengamos siempre eso en nuestra mente. Porque ¿de qué nos sirve estudiar la historia de Éxodo si no tiene ningún sentido en nuestra vida cristiana? ¿Para qué está esto aquí en la Biblia si no va a hacer ningún efecto en nosotros? Así que cuando tú lo ves desde el punto de vista espiritual, sabiendo que el pueblo de Israel era una sombra de lo que había de venir, sabiendo que el templo era una sombra del templo que había de venir, sabiendo que este pueblo escogido era una sombra del pueblo escogido que había de venir. Entonces tenemos que entender, yo necesito entender esta sombra, porque si no estoy aquí supuestamente siendo este pueblo escogido y no entiendo porque no conozco cómo el Dios mío trabaja con su pueblo escogido. A través del Antiguo Testamento podemos ver la obra de Dios, mientras que en el Nuevo Testamento vemos la obra de Cristo. ¿Sabían ustedes? Ustedes ven, desde que empieza el Nuevo Testamento, ustedes están viendo todo lo que Cristo ha hecho, desde su nacimiento, su vida aquí en la tierra, su trabajo redentor y el Espíritu Santo obrando en la iglesia. Si ustedes se fijan, no se ve a Dios trabajando directamente, porque toda autoridad le fue dada a Jesús. Así dice él cuando él resucita, él va a su discípulo y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por lo tanto, los mando que vayan y hagan lo que tengan que hacer, lo que estoy mandando a ser discípulos. Así que cuando usted ve en el Antiguo Testamento, usted ven cómo Dios trabaja con su pueblo y usted se puede relacionar, porque usted entiende, yo soy pueblo de Dios, por lo tanto, Dios me mira a mí de la misma forma, porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Partiendo de esa primicia, cuando yo estudio el Antiguo Testamento, debo buscar qué aplicación tiene esto a mi vida hoy como cristiano. Siempre que lo estudien, búsquenlo de esa forma, mirando a Cristo como el centro de la enseñanza. Ahora, cuando vamos a Éxodo, capítulo 13, versos 17, dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Wow. Si yo leo este versículo así de rápido como lo leí, puede ser que me pierda muchas cositas que Dios quiere enseñarnos. Así que empecé a desglosarlo, a separar por pedazos para entender esto. Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. ¿Sabe que muchas personas empiezan a ver el trabajo de Dios desde que fueron castigados a vivir 40 años vagando en el desierto? Sin embargo, esto fue el plan de Dios desde el principio. Desde antes de salir de Egipto, ya Dios había decidido que no lo iba a llevar por el camino cerca. El camino de la tierra de los filisteos estaba cerca. Ok, vamos a ver esto en un mapa, porque si diciéndolo así, tal vez no nos suena tan cerca. Pero mirando este mapa, si ustedes ven esta línea verde aquí, esto sería el camino de los filisteos. Si ellos están aquí en la tierra de Gosén, el camino más cerca es este camino de los filisteos.
pues van bordeando todo el mar Mediterráneo hasta llegar a Canaán. Sería sumamente fácil, dice que el caminar sería algunos tal vez 3 meses cogiendo descanso. Sin coger descanso sería mucho menos. Y ustedes preguntarán cómo se sabe eso. Ya nosotros hemos visto esto cuando vimos el caminar de Abraham. ¿Se acuerdan cuando Abraham bajó de Hebrón hasta Egipto? ¿Se acuerdan también cuando Jacob bajó hasta Egipto? Israel, todo esto nos dice los días que se tardaban y todo caminando. No vamos a estudiar eso, sino que vamos a enfocarnos en el simple hecho de que este camino era el más corto, como dice la Biblia. Aunque no nos dice cuál era el tiempo, pero era más corto. Otra cosa es que este camino era transitado. Oigan bien, no solamente era más corto, sino que era un camino transitado. Era un camino por el cual había fácilmente muchos mercaderes cerca del mar. Recuerden que el mar Mediterráneo se convirtió en un medio de transporte entre todos estos países que quedan aquí alrededor del mar Mediterráneo, incluyendo esa área de Asia Menor que queda arriba, todo el área de Canaán, toda esta área de Israel, de Egipto, toda esta área se conectan, o sea, de África, toda esta área se conectan aquí en el mar Mediterráneo y por lo tanto había conexión por medio de barco. Así que este camino no solamente iba a ser más cerca, sino también más fácil, pues puede ser que ya el camino estuviera preparado para caminar, es decir, ya habían caminos hechos, es decir, ya habían personas, habían caminado antes, por lo tanto había hecho un caminito, no había que ir rompiendo los escombros por el camino. Entendiendo eso, Dios decidió no llevarlo por el camino más corto, por ese camino de la tierra filisteo que estaba más cerca. Wow, ¿por qué Dios decidió no hacer esto? Pues lo dice aquí, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Ok, vamos a entender esto un poquito. Dios podía entrarlo directamente. Vayan directo y peleen y ganen la guerra y yo voy a estar con ustedes. Pero antes de entrar a esta tierra prometida, ellos debían aprender a confiar en Dios, a quien apenas conocían. Recuerden que al principio Abraham había creado una relación con Dios, donde él confiaba plenamente en Dios, cualquier cosa que Dios le dijera. Pero vemos que el pueblo de Israel, ahora 400 años después, apenas conocen a Dios. No tienen una relación con él. Otra cosa es que ellos debían unificarse como nación. Acuérdense que ahora mismo el pueblo vivía como esclavos. Ellos tenían que aprender a ser dirigidos por Dios. Y algo que menciona, estar preparados para la guerra. En Éxodo 3:17, cuando dice que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. Esto de estar listo para la guerra conlleva un entrenamiento, conlleva tiempo. Recuerden que los hebreos eran un grupo de esclavos que, aunque eran más fuertes que Egipto, nunca declararon la guerra en Egipto. Una hermana que me pueda leer Éxodo 1:9. Éxodo 1:9. Éxodo 1:9 dice así: he aquí nosotros. El faraón de Egipto entendía que el pueblo de Israel era mayor y más fuerte que ellos. Sin embargo, nunca le declararon la guerra a los egipcios. Es interesante que se había multiplicado en gran manera. ¿Sabes lo que es? Que era mayor y más fuerte. Egipto lo veía, pero ellos no lo veían así. Ellos se veían como meros esclavos. Así que el hecho de estar preparado para la guerra era necesario, pues, si ustedes se ponen a pensar, Dios nunca le dijo que cuando fueran a la tierra que fluye leche y miel, que iba a ser para ellos, nunca dijo que iba a ser dada a ellos fácilmente. Es un dato interesante porque cuando uno piensa, Dios le prometió esta tierra a Abraham,
pero no le dijo que se le iba a dar fácilmente. Ellos iban a tener que pelear contra el pueblo que vivía ahí para poder tener esas tierras, pero en estas guerras Dios iba a estar con ellos. Eso era la diferencia. El libro de Josué, vemos la entrada a Canaán. Y estoy adelantándome un poquito, pero para que entendamos de qué guerra estamos hablando, porque ellos tienen que entrar a la tierra con guerra. Pues porque esas tierras vivían otros pueblos. Esas tierras vivían unos pueblos paganos. Y por medio de guerra iban a conquistar estas tierras. En el libro de Josué, capítulo 6, la guerra contra Jericó. En el capítulo 8 está la guerra contra Ai. En el capítulo 10 está la guerra contra Jerusalén. En el capítulo 11 hay guerra contra el norte de Canaán. La mayor parte, casi la mitad del libro de Josué está dedicado a hablar de esta guerra y la otra mitad a la repartición de las tierras. El capítulo 12 habla de todos los reyes que Josué tuvo guerras contra ellos y les ganó. Un total de 31 reyes por todo. No lo vamos a leer todos, pero el capítulo 12, si lo quieren leer con calma y ver todas las todos los reyes contra los que ellos lucharon, todas las guerras, capítulo 12 lo da nombre por nombre. Dice 31 reyes por todos. Estamos hablando de fácilmente algunas 28 guerras. Y digo esto porque hubieron reyes que se unieron. ¿Okay? Había reyes que se unían, 2 o 3 reyes para pelear contra ellos, porque entendían que el pueblo de Israel era muy fuerte, así que ellos se unían, 3, 4, hasta 5 reyes a veces se unían para ir a la guerra. Fallaban, peleaban, pero luego si quedaba alguno ileso, iba y se unía con otro grupo y seguía la guerra. Sin embargo, Dios estaba con Israel y los ayudaba a ganar estas guerras. ¿Por qué traigo lo de las guerras? ¿Sabes que nosotros como cristianos estamos en medio de una guerra? Una guerra espiritual. Una guerra que no va a terminar hasta que el Señor venga. Y Primera de Pedro 5:8 nos anima a ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es una guerra contra el diablo, hermana, que usted no lo crea. Y a veces usa a nuestros esposos, a veces usa a nuestros hijos, a veces usa a la suegra. Usted no tiene idea, pero a todo el que está alrededor puede usarlo para nosotros estar en guerras físicas, mientras que nuestras guerras son realmente contra él, que son espirituales. Y eso lo dice claramente Efesios 6, capítulo 12, que no me lo estoy inventando. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es con la suegra, ni con los padres, ni con el vecino, ni con el jefe incordio. No. Nuestras guerras son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entendiendo esto, entonces yo debo saber que estoy en medio de una guerra. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que es una lucha que tenemos. Una lucha contra estas huestes espirituales de maldad. Y esto es una lucha todo el tiempo, hasta el día que cese nuestra vida aquí. La idea de que ellos se volvieran a Egipto era otra de las cosas que dice el verso 17. Una es que cuando vean las guerras se asusten, y la otra es que se vuelvan a Egipto. Israel quería volver a Egipto. Querían volver a la esclavitud, querían volver a que lo trataran como esclavos y lo maltrataran. No que lo trataran, sino que lo maltrataran. ¿Sí? Y no por guerras, sino como dice Éxodo 16:3. Se me estoy adelantando un poquito, pero es necesario entender lo que